Fundación de la Central Única de Trabajadores, 1953. En 1953 se creó la Central Única de Trabajadores de Chile, marcando un hito en la historia sindical del país. La CUT fue el resultado de la unificación de diversas organizaciones sindicales que buscaban fortalecer su capacidad de negociación y representación ante el gobierno y los empleadores. La creación de este organismo fue impulsada por la creciente insatisfacción de la clase trabajadora frente a la inflación, los bajos salarios y las malas condiciones laborales. La CUT se convirtió en el principal órgano de representación de los trabajadores en Chile, permitiendo una mayor cohesión en las demandas sindicales y aumentando la presión sobre el gobierno para realizar reformas laborales. Desde su inicio, la CUT jugó un papel central en las huelgas y movilizaciones que caracterizarían la década, defendiendo los derechos de los trabajadores en un contexto de agitación política y económica. Crisis del transporte público en Santiago, 1953. En 1953, Santiago enfrentó una crisis significativa en su sistema de transporte público. El crecimiento acelerado de la población urbana, junto con una infraestructura inadecuada y un servicio ineficiente, hizo que el transporte en la capital se volviera caótico. Los buses y tranvías no lograban satisfacer la demanda, y los constantes retrasos y la mala calidad del servicio afectaban a la vida cotidiana de los ciudadanos. La situación empeoró debido a la falta de inversión en el sector y a la ineficiencia de las empresas privadas que lo administraban. El gobierno de Carlos Ibáñez reconoció la urgencia del problema y trató de implementar algunas reformas para mejorar la situación, aunque los avances fueron limitados. Esta crisis del transporte se convirtió en un tema recurrente en la política chilena, ya que afectaba directamente a la vida de los trabajadores y las clases populares que dependían de este medio para desplazarse. Aumento de la inflación, 1953. La inflación fue uno de los principales problemas económicos que enfrentó Chile en 1953. Los precios de los productos básicos, como alimentos y combustible, continuaron subiendo, erosionando el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias. La inflación se debía a varios factores, incluyendo la baja en los ingresos del Estado por las fluctuaciones en los precios del cobre, una gestión económica débil y la falta de políticas efectivas para controlar los precios. Este aumento de los costos de vida generó un malestar social creciente, con manifestaciones y protestas de trabajadores y consumidores que exigían soluciones inmediatas. Para muchos chilenos, especialmente los sectores más vulnerables, el impacto de la inflación era devastador, ya que sus ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. El gobierno de Ibáñez intentó tomar medidas para controlar la inflación, pero sus esfuerzos fueron insuficientes, y este problema continuaría siendo una fuente de inestabilidad en los años siguientes. Conflictos laborales en la minería, 1953. En 1953, Chile experimentó una serie de conflictos laborales importantes, especialmente en el sector minero, donde el cobre y el carbón eran industrias clave para la economía del país. Los mineros, organizados en sindicatos fuertes, comenzaron a presionar al gobierno y a las empresas privadas por mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Estos trabajadores enfrentaban duras condiciones de trabajo, largas jornadas y salarios que no reflejaban el valor de su labor, especialmente en un contexto de inflación creciente. Las huelgas mineras, en particular en las minas de cobre y en la cuenca del carbón, Lota y Coronel, se intensificaron durante este año, con paros prolongados que afectaron la producción y el comercio. El gobierno de Carlos Ibáñez tuvo que lidiar con estas huelgas mediante negociaciones, aunque en muchos casos recurrió también a la represión para evitar que se extendieran. Los conflictos laborales en la minería reflejaban la creciente tensión entre los trabajadores organizados y las autoridades, así como la fragilidad económica del país, dependiente de los ingresos mineros. Política de Obras Públicas, 1953. En 1953, el gobierno de Ibáñez continuó impulsando su política de obras públicas, con la intención de reactivar la economía a través de la construcción de infraestructura. Su administración se enfocó en proyectos como la construcción de carreteras, puentes y obras hidráulicas, con el objetivo de mejorar la conectividad del país y facilitar el desarrollo agrícola e industrial. Las obras públicas también tenían como fin generar empleo en un momento de creciente desempleo y malestar social. Aunque este plan fue ambicioso, estuvo limitado por la falta de recursos financieros y la inflación, que dificultaba la ejecución de grandes proyectos. Sin embargo, estas políticas reflejaban el interés del gobierno por modernizar el país y preparar a Chile para un crecimiento a largo plazo, apostando por la infraestructura como un motor de desarrollo económico y social. Desarrollo de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, 1953.
En 1953, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, creada en 1950, continuó su proceso de expansión y consolidación. ENAP tenía como misión explorar y explotar los recursos petroleros y gasíferos del país, principalmente en la región de Magallanes. En este año, los esfuerzos de la empresa se centraron en aumentar la producción de petróleo, buscando reducir la dependencia de Chile de las importaciones de combustibles. La expansión de ENAP fue vista como un paso importante para fortalecer la soberanía energética del país y garantizar un suministro de energía estable y asequible. Sin embargo, la producción local todavía no era suficiente para satisfacer la demanda nacional, y la dependencia de los mercados internacionales seguía siendo un desafío. A pesar de ello, ENAP sentó las bases para que Chile, en las siguientes décadas, desarrollara su industria energética, siendo un actor clave en la economía chilena. Nacionalización del cobre como tema de debate, 1953. En 1953, el tema de la nacionalización del cobre cobró fuerza en el debate político y social de Chile. El cobre era el principal recurso de exportación del país, pero gran parte de las minas estaban en manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, que obtenían enormes beneficios, mientras que Chile solo recibía una fracción de las ganancias. La presión para nacionalizar el cobre vino principalmente de sectores políticos de izquierda y de grupos sindicales, que exigían que el Estado tomara el control de estos recursos estratégicos. Aunque el gobierno de Carlos Ibáñez no implementó la nacionalización durante su mandato, el tema ganó relevancia en la agenda política, sentando las bases para las discusiones que culminarían en la década de 1970, cuando finalmente se nacionalizó el cobre bajo el gobierno de Salvador Allende. Este debate en 1953 reflejaba las tensiones sobre la soberanía económica y el control de los recursos naturales. Protestas estudiantiles, 1953. En 1953, las protestas estudiantiles comenzaron a tomar protagonismo en la vida política chilena. Los estudiantes universitarios, que se estaban organizando en movimientos más cohesionados, demandaban mejoras en la calidad de la educación, mayor acceso a recursos académicos y una mayor participación en las decisiones políticas que afectaban sus universidades. Además, criticaban la creciente influencia del capital extranjero en la economía chilena y el alineamiento del gobierno con las potencias occidentales en el contexto de la Guerra Fría. Estas protestas no solo eran un reclamo por temas educativos, sino que también expresaban el malestar social más amplio y la crítica hacia las políticas gubernamentales de Ibáñez. Los estudiantes universitarios comenzaron a posicionarse como actores clave en las movilizaciones sociales, un rol que se consolidaría en las décadas siguientes. Política anticomunista, 1953. En 1953, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo mantuvo una firme política anticomunista en el marco de la Guerra Fría y la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Aunque Ibáñez había gobernado anteriormente con un enfoque más pragmático, en su segundo mandato adoptó una postura más dura frente a la izquierda chilena. El Partido Comunista, proscrito desde la Ley Maldita de 1948, seguía siendo perseguido y muchos de sus dirigentes fueron detenidos o forzados a operar en la clandestinidad. La represión no solo afectaba a los comunistas, sino también a otros movimientos de izquierda y sindicatos que eran vistos como una amenaza al orden social. Esta política anticomunista se justificaba bajo el pretexto de prevenir la subversión comunista en Chile, pero generó tensiones políticas internas y fortaleció la polarización ideológica que marcaría la política chilena en las siguientes décadas. Alianzas internacionales, 1953. En 1953, Chile continuó fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos y otras potencias occidentales en el contexto de la Guerra Fría. Estas alianzas internacionales fueron claves para obtener apoyo económico y militar, ya que Chile, como muchos países de América Latina, se alineaba con las políticas anticomunistas impulsadas por Washington. La ayuda estadounidense, a través de programas como el Plan de Punto Cuarto, buscaba promover el desarrollo económico en países estratégicos como Chile, pero también aseguraba que estos países mantuvieran un fuerte compromiso con el bloque occidental. Sin embargo, este apoyo internacional también generó críticas de sectores de la izquierda y nacionalistas que consideraban que Chile se estaba volviendo demasiado dependiente de Estados Unidos y que los intereses extranjeros influían demasiado en la política económica y social del país.